Este miércoles el Comité Nacional de Paro convocó a una nueva jornada de movilizaciones en Colombia con la finalidad de exigir mejores condiciones laborales y rechazar las desapariciones y la represión por parte del gobierno de Iván Duque. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, y voceros del conglomerado social aseguran que las protestas pacíficas se centrarán en las peticiones del sector salud. También se unirán a estas movilizaciones las comunidades indígenas que se trasladarán a las grandes ciudades para marchar junto a los sindicatos y movimientos sociales. Esta es la segunda convocatoria que el Comité de Paro realiza en menos de un mes, cuando la población marchó en apoyo al proyecto de ley que está basado en el pliego de emergencias con las exigencias que fueron radicadas ante el Congreso. De acuerdo a datos suministrados por las organizaciones Temblores e Indepaz a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se han reportado al menos 4.687 casos de violencia por parte de la fuerza pública, sin incluir los casos de desapariciones. Hoy en Agenda Abierta seguiremos analizando la crisis social que vive Colombia y el accionar de la ciudadanía ante el eterno cuestionamiento si el gobierno de Iván Duque atenderá las demandas del pueblo colombiano. Y efectivamente, a propósito de esto, hay información destacada en algunos medios de comunicación, como decimos, no en todos, porque lo que ocurre en Colombia cuando se trata de movilización, movimiento social y protesta social, evidentemente no está destacada en ciertos medios. Pero ahora vamos a dar cuenta de lo que informa en este momento la Agencia Cubana de Información Prensa Latina. Los colombianos de las calles en una nueva jornada de movilizaciones. Trabajadores, políticos, estudiantes, entre otros, protagonizarán hoy una nueva jornada de movilizaciones para exigir al gobierno de Colombia mejores condiciones laborales. Asimismo, se pronunciarán contra el incumplimiento en el pago de los salarios a los profesionales de la salud en diferentes regiones del país, sobre todo del sector público, donde la mayoría está por prestación de servicios y se le deben varios meses de salarios. De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la movilización será en distintas ciudades y localidades del país, pero la más grande se realizará en Bogotá desde el Parque Nacional para llegar a la Plaza de Bolívar. Esto es lo que indica la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina. Y veamos ahora lo que destaca el portal Portafolio. Este miércoles se vivirá una nueva jornada de manifestaciones en el país. Jornada de movilización por trabajo digno para el sector de la salud, por la aprobación de los proyectos de ley del Comité Nacional del Paro en el Congreso, informó la Central Unitaria de Trabajadores. En Bogotá, el encuentro para las manifestaciones partirá desde el Parque Nacional, mientras que en Cali las concentraciones se realizarán en el sector de Puerto Rellena. Desde otras regiones, los activistas se manifestarán bajo la consigna Duque ni dialoga ni negocia por la vida, por la paz, la democracia y contra la corrupción, agregó la CUT sobre la jornada en la que participarán distintos sindicatos y gremios. Esto es lo que destaca en este momento Portafolio en su portal. Y en cuanto a lo que se destaca ahora en redes sociales, Indepaz en su cuenta de Twitter informa lo siguiente: 4 jóvenes fueron asesinados anoche por hombres armados que llegaron hasta el parque principal del municipio de San Rafael y les dispararon en varias ocasiones. Grupos armados en la zona, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Pacheli, la oficina de Envigado. Ahí tienen ustedes la cuenta de Twitter de Indepaz, que da cuenta de este grave acontecimiento que se vive en Colombia. Para más detalles nos contactamos ahora con Carlos García. Él es miembro de la Coordinadora de Organizaciones Sociales e integrante del Comité Nacional de Paro. Bienvenido, Carlos, qué gusto volverle a ver por acá. Cuéntenos cómo se valora, cómo se evalúa hasta el momento la participación de la ciudadanía en esta movilización social. Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos y todas los televidentes de este importante medio de comunicación alternativa y agradecer pues por este intercambio y ante todo por la referencia en torno a los principales temas de la coyuntura política nacional. Efectivamente, del Comité Nacional de Paro hemos convocado esta gran jornada nacional de movilización y de protesta para hoy 20 de octubre y que básicamente tiene como objetivo, primero, el de visibilizar la crisis política, social y económica que vive el país y que fundamentalmente está referenciada por la violación permanente y sistemática de los derechos humanos, el agravamiento de las condiciones sociales del pueblo colombiano, la aprobación por vía del Congreso de la República de una serie de medidas que van en detrimento de los sectores sociales y populares
la afectación a los derechos de los trabajadores de la salud. Son la primera línea de la defensa de la vida y la salud y hoy les adeudan varios meses de sus salarios y en condiciones precarias pues que no permiten solventar las dificultades en el marco pues de los índices para de alguna manera soportar los índices de contagio del COVID-19 y todo lo que representa de alguna manera una serie pues de jornadas de movilización y de protesta que se han realizado en diferentes regiones del país. Hoy están convocados las diferentes dinámicas sindicales, sociales, populares, sectores políticos alternativos y del campo democrático a salir a las calles para denunciar las políticas antiobrarias y antipopulares del gobierno de Iván Duque. En los 32 departamentos de nuestro país se van a realizar grandes jornadas que efectivamente son parte de lo que ha sido esa construcción colectiva de las expresiones sociales y populares en este país. Ya, entonces, en función de eso, además, ¿cuál es el valor que le dan ustedes a la movilización cuando desde algunos sectores se critica que se movilizan, salen a las calles, protestan, se mata gente, se hiere gente, se apresa gente y después la agenda no se cumple por parte del gobierno y se insiste efectivamente de que todas las luchas quedan en nada cuando el gobierno hace de oídos sordos a sus demandas? Bueno, efectivamente nosotros desde el Comité Nacional de Paro hemos planteado el criterio o la frase de que Duque no dialoga y no negocia. Nosotros en el marco de la convocatoria del paro nacional del pasado 28 de abril presentamos a consideración del gobierno el pliego único de emergencia, que hoy de alguna manera en parte de lo que asumimos del Comité Nacional de Paro, el ajuste a la táctica de la movilización, radicamos 10 proyectos de ley ante el Congreso de la República, los cuales no han tenido ningún trámite. El gobierno asume la estrategia pues, de invisibilizar las propuestas de los sectores sociales y populares, pero está el antecedente de lo que fue el multitudinario paro nacional del 28 de abril, en el cual hubo una serie pues, de reivindicaciones importantes, de ganancias, que es producto de la movilización y la protesta social, y donde hemos dicho vale la pena luchar. Recordemos que se tumbó la anterior reforma tributaria, renunció el anterior ministro de Hacienda, la anterior ministra de Relaciones Exteriores, derrotamos el proyecto de ley 010 de privatización de la salud, que profundizaba dicha situación. Garantizamos la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar en territorio la situación de vulneración de derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, que han habido de alguna manera una serie de aspectos que producto de la presión y de la resistencia popular se han logrado. Los elementos centrales en el marco del pliego único de emergencia, hemos dicho, necesitamos ganar la correlación de fuerzas en la movilización de calle y ese también es el propósito de esta gran movilización de hoy 20 de octubre. Vamos a seguir sumando esfuerzos, compromisos, acercando a muchos sectores, incluso que no han llegado todavía al Comité Nacional de Paro, pero con los cuales hemos venido dialogando para seguir avanzando en el proceso de fortalecimiento de la unidad de acción. Unidad de acción que más temprano que tarde tendrá que derrotar por vía de la movilización de calle y las políticas antiobreras y antipopulares del gobierno de Iván Duque. Claro, Carlos, entiendo perfectamente eso y apoyo, por supuesto, buena parte de lo que se ha analizado con lo ocurrido con la movilización. Sin embargo, evidentemente las dificultades que hay para concretar una agenda común con el gobierno siempre serán complejas. Y por eso le digo, ¿cómo evalúa entonces este momento la situación política de Colombia, tomando en cuenta que, por ejemplo, llega a ese país el secretario de Estado de los Estados Unidos a darle el apoyo al presidente Iván Duque y en función de eso incluso ese apoyo constituye también un cerrar la mirada a lo que ustedes están denunciando, a las masacres, a las graves violaciones de los derechos humanos en Colombia? Efectivamente, aquí hay una política proimperialista en el marco pues de lo que ha sido los intereses de los Estados Unidos hacia lo que hoy en la actitud entreguista del gobierno de Iván Duque asume a partir de lo que pues el gobierno de los Estados Unidos quiere proyectar hacia la región, hacia el continente. En el caso colombiano, esta visita va a estar de alguna manera representada para fortalecer supuestamente el presupuesto para combatir la lucha contra los narcóticos, contra las drogas, pero que en el fondo es una política que va en detrimento y va en contravía de los derechos humanos de los y las colombianas. Hoy tenemos cifras supremamente preocupantes. Han sido asesinados alrededor de 122 líderes y lideresas sociales en lo corrido de este año. Se han perpetrado 77 masacres que dejan un promedio de más de 275 personas asesinadas. En el marco de los 5 años de cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos con la antigua guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos,
han sido asesinados 288 excombatientes firmantes de la paz y no hay un avance significativo en materia pues, de implementación de los acuerdos. Por lo tanto, creemos que esa visita es una visita entreguista que va a fortalecer la política imperialista del gobierno de los Estados Unidos, y en ese orden de ideas pues tenemos que seguir fortaleciendo los lazos de mayor comunicación, de mayor actuación y de mayor compromiso desde los sectores sindicales, sociales y populares para denunciar todas estas políticas de agresión y que creemos que atentan contra la paz de Colombia, y la paz de Colombia es la paz de la región. Sabemos que hay una estrategia de desestabilización contra la hermana República de Venezuela, contra el heroico pueblo de Cuba, contra la lucha de resistencia del pueblo nicaragüense y con todos aquellos pueblos que luchan dignamente bajo el principio de soberanía y de autodeterminación de los pueblos. Claro, Carlos, y en función de eso, ¿cómo avisora usted que en adelante incluso toda la movilización social pueda confundirse con proselitismo electoral, dado que se acercan las elecciones, dado que incluso en ese terreno hay una enorme disputa y hay además una enorme puja de parte de quienes apoyan al gobierno de Iván Duque para presionar en función de esas necesidades también un lugar en la papeleta electoral? ¿Usted cree que efectivamente podría contaminarse, digamos, el proceso electoral y la lucha social con estos vaivenes en los que se colocan algunos medios de comunicación y algunos actores políticos? Efectivamente, los medios de comunicación que son manejados por el establecimiento y la clase política de los grandes empresarios de este país, pues vienen acuñando el término de que sencillamente los escenarios de estallido social y de paro nacional tenían un propósito político electoral. Eso es absolutamente falso. Aquí lo que ha sucedido es una decisión autónoma del pueblo colombiano de salir a las calles para confrontar las políticas de este gobierno y de este régimen. En ese orden de ideas creemos que parte de lo que ha sido esas jornadas de movilización y de protesta, que las vamos a seguir realizando a partir de lo que es la jornada del 20 de octubre, quedaría la del 25 de noviembre, en el marco del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Estamos pensando realizar de igual manera un acto de conmemoración de los 2 años del paro nacional del 21 de noviembre de 2019. Y estamos planteando también el 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, evidenciarla como una jornada que reivindique el derecho a la vida como el bien supremo de los y las colombianas. Pero miren ustedes, ayer precisamente el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación, vigencia 2022, que asignará 350.4 billones de pesos. En ese orden de ideas, son 139 artículos que aprobaron a pupitrazo limpio también, sin mayor consulta, sin mayor discusión, sin tener en cuenta las opiniones, los puntos de vista de la oposición, de la bancada alternativa, y básicamente se modifica el artículo 125 que modifica la Ley de Garantías. Es decir, ¿eso qué quiere? Implica que la nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos. Palabras más, palabras menos, viene la danza de los millones para favorecer las campañas electorales del próximo 2022 de los partidos políticos tradicionales, de las castas, de las élites de este país, y que por supuesto va a incrementar los índices de corrupción y por supuesto todo lo que ha generado pues la clientela política. Estamos en una situación bastante compleja. Aquí el gobierno de Iván Duque va a pagar favores por todo lo que fue el fraude y que llevó pues a la elección como presidente de la República. Entonces le han pasado cuenta de cobro los sectores políticos de este país para que en el marco de lo que en su momento era la Ley de Garantías, que de alguna manera un impedimento para que los dineros públicos no fueran desviados hacia campañas electorales, pues en esta aprobación del Presupuesto General de la Nación se da vía libre a ello. De manera que es una situación bien compleja y que todo indica de que en el marco de las próximas elecciones hay una intencionalidad de mantener y de perpetuar en el poder a estas élites y casas políticas tradicionales. Carlos, para cerrar entonces, ¿cómo valora usted en función de todo esto el poco eco que tiene en el mundo, más allá de lo que mencionábamos de la presencia del secretario de Estados Unidos? En Europa, por ejemplo, se preocupa mucho de lo que pasa en Nicaragua, Venezuela, en Cuba, pero cuando ocurren estas cosas no he visto un pronunciamiento frontal, contundente, por ejemplo, de la Unión Europea o de otras organizaciones, de otros organismos multilaterales, de organismos regionales que entienden y saben, conocen que en Colombia se asesina. Vamos por la masacre número 77 en lo que va del año y parecería que eso es una cifra más en el conjunto de cifras de violencia que se vive en Colombia. Hay una hegemonía, hay una preponderancia de los Estados Unidos y los otros organismos internacionales no asumen bajo el carácter de autonomía e independencia una postura
que entre a denunciar y que de alguna manera entre a establecer unas políticas en el marco de las sanciones que se deben de propinar al gobierno colombiano por la permanente y sistemática violación de los derechos humanos en el país. Hoy Colombia es uno de los países que más viola los derechos humanos en el mundo y no pasan de simples pronunciamientos de la Unión Europea, de la misma OEA, de las mismas Naciones Unidas, en decir que se alerta a la comunidad nacional e internacional frente al agravamiento de la situación de violación de derechos humanos. Pero eso no dice nada, porque sencillamente aquí todos los días siguen asesinando a líderes y lideresas sociales. Después del paro nacional del 28 de abril, ha venido un proceso de penalización y criminalización de la protesta social en Colombia, en lo que hemos llamado en el marco de la política de terrorismo de Estado. Producto de las montajes judiciales han sido detenidos varios líderes y lideresas sociales que jugaron un protagonismo importante en el paro y en las actividades de movilización y de protesta de calle. De igual manera han sido asesinados varios de los principales líderes jóvenes de las primeras líneas y de sectores sociales y populares que estuvieron en diferentes regiones del país, asumiendo una labor muy importante de denuncia frente a las políticas de este régimen. De manera que alertamos a la comunidad internacional frente a los graves hechos que se vienen presentando. En la medida en que se acerca el debate electoral de 2022, aquí se va a incrementar la política de exterminio generalizado, de violación sistemática y permanente de los derechos humanos, de cerrar cualquier opción y posibilidad a que los sectores alternativos de izquierda y del campo democrático puedan tener una participación importante en las próximas elecciones de 2022. De manera que queremos expresar nuestra preocupación y seguir demandando de la comunidad internacional, de las organizaciones internacionales de derechos humanos, organizaciones sociales y populares internacionales, toda la solidaridad y el acompañamiento como lo vienen haciendo, porque ustedes son la voz y la denuncia de lo que viene pasando en Colombia hacia el exterior. Gracias, Carlos, muy amable por atender esta invitación y por supuesto hay que cuidarse, hay que estar pendiente de la represión a propósito de la movilización del día de hoy en Colombia. Le mando un abrazo, que esté muy bien.